37 pasaron de las 8 de la mañana. Aquí hay una docente en la sala que nos dice que no hay tanta gente en la calle porque hoy había perfeccionamiento. Ahí va. No lo sabíamos. Yo digo, ¿qué? ¿Ya empezaron las vacaciones o qué? Claro, yo vivo enfrente de una escuela y no había nadie, claro. Era ahora por todo eso. Tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Sí. Bueno, le damos la bienvenida, como todos los jueves, cada 15 días, a Julia Vítola. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata el día de perfeccionamiento? Bien, ahí tenemos hoy un perfeccionamiento docente en la escuela, iremos para allá. Lo que no me trata muy bien es el frío, que seguramente ya hablaron, como todos los días, como toda la semana. Hablamos aparte de que desde 1967 no hacía esta temperatura tan bajo cero. Ahí está. Bueno, para algunos la primera vez entonces de Juli, tanto ¿tenés frío. una política con respecto a las medias térmicas? Me parece totalmente válido usar todo lo que nos pueda dar un poco de confort en este frío, así que las banco. Bien, sí. A favor, perfecto, Sí, vamos a sumando, favor. bien. Por supuesto. Aparte son mucho del guante también. Sí, hoy mira, no tengo, pero el guante me acompaña, de hecho me los acabo de sacar, obvio, sí. Guante, térmico, todo lo térmico, sí, le agradecemos. Bien, bancamos sí, entonces, sí. perfecto. Vamos a dejar para otro momento el debate sobre las polainas. Y ese no me suba La única que lo banca es... Hay un tema con el movimiento Rolinga, hay un tema con el movimiento Rolinga, pero lo vamos a dejar para otro momento. Creo que ahí se suma Juli para debatir sobre las polainas. Y también tema facultades. Claro. Trabajo social es mucho de las polainas. Hay un vínculo ahí con el movimiento Rolinga, claro. Pero bueno, lo vamos a debatir en otro momento, es más amplio. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Juli? Bueno, la verdad es que vine muy entusiasmada pensando en algo. Que el martes fui al cine. Fui a ver lo que es, hasta el momento, la película más taquillera del año. Ajá. Récord. Estamos hablando de Intensamente 2. Sí. ¿La vieron? No. Estoy para contarles todo. Pendiente, la tengo 50.000 memes, pero entiendo la mitad porque no la vi. Bueno, yo también entendía hasta ahí, pero bueno, una igual se imagina un poco el resto. Vengo a contarles, spoiler alert, bueno, vamos a tratar de no spoilear tanto. Igual ya está hace un montón. Igual está hace un montón en el no la vio hasta ahora. Se spoilea con los memes. Se estrenó, sí, hace como 2 meses ya, me parece, ¿no? ¿2 meses? O por ahí menos. un mes, acá me corrige. ¿Un mes? Bueno, igual es un montón. Claro, Ya los que no la vieron, bueno, no ya sé. Está. No, superó incluso las ventas de lo que había sido Barbie el año pasado. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Así que viene como muy bien y ahora encima de vacaciones de invierno creo que la va a terminar de ver la gente que no la vio, probablemente. La sala llena, feriado, 9 de julio. Y bueno, me encontré con muchas cosas muy interesantes que propone la película. Uh-huh. Bueno, yo llevé a mi sobrino de 7 años, pero resulta que no es una película tan infantil. A los chicos les gusta porque, bueno, cuestiones de dibujitos animados y demás, pero me parece que está un poco más dirigida a lo que es jóvenes adolescentes y también lo podemos pensar incluso para la vida adulta. Bueno, nos deja unas como enseñanzas la peli, que si quieren podemos ver algo de lo que trajimos, que es un poco lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? A ver, no veo de acá. Sí, ahí te corrí el termo. Todas nuestras emociones son igualmente valiosas e importantes, nos permiten expresarnos y adaptarnos. Cada una cumple una función distinta y necesaria. Bien, ese es más o menos como el mensaje que da la película. Ahí aparecen algunos en el dibujito, algunas de las emociones. Bueno, esta es la película 2. En la 1 ya habían aparecido algunas emociones. Lo que pasa acá es que el personaje principal crece, llega como a convertirse en adolescente y aparecen nuevas emociones. A ver, la peli lo muestra de esta manera, Disney se le da muy bien mostrarnos esto de lo que hablamos. Y hablamos mucho de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, la ansiedad aparece acá como una emoción nueva, que viene como a complejizar esto de las emociones de una persona, que podemos decir, bueno, en términos psicológicos, no es que la ansiedad aparezca en la adolescencia, ni mucho menos, sino que es un estado anímico que nos acompaña desde el principio de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Nosotros acá hemos hablado bastante sobre ansiedad y se ve que vamos a tener que seguir hablando. Bueno, no sé qué más teníamos sobre la película, como para un pantallazo general.
Ahí dice, aceptar cada una de nuestras emociones es importante para el bienestar emocional. Negar o suprimir una emoción no es saludable. Hay que aprender a trabajar con ellas. Bien. Bueno, esto que aparece en la película es que, bueno, ante las nuevas emociones que aparecen, el personaje primero empieza a estar como un poco desorientado sobre qué hacer, para dónde ir, qué le está pasando, ¿no? El reconocimiento emocional es algo que se trabaja, ¿no? En las escuelas desde la Ley de Educación Sexual Integral de 2006, como contenido fundamental para podríamos decir, para acompañar esta constitución que se da, ¿no? A través de la niñez y la adolescencia de todo sujeto humano. Esto de reconocer que todas las emociones son importantes, son válidas, nos lleva como a pensar un poco en que no siempre elegimos, pero el reprimirlas, negarlas, digamos, no nos va a conducir a lugares saludables. Por lo menos eso se ve un poco en el tránsito que atraviesa el personaje de esta película. Algo que tiene que ver con que desde que aparece la ansiedad como esta nueva emoción en la vida de Riley, que es la protagonista de la historia, se dan algunas cosas en su vida que se empiezan como a desordenar. ¿Qué es la ansiedad? Habíamos dicho, ¿no? Un estado anímico que tenemos todas y todos, y que tiene que ver un poco con la imaginación de un tiempo futuro que nos prepara, que nos prepara afrontar ciertas cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Acá tenemos algunas características sobre la ansiedad que les podemos mostrar, que tienen un poco que ver con lo que se muestra en la película, pero que también tienen que ver con realmente lo que nos pasa a las personas cuando estamos atravesando momentos o estados de ansiedad. A ver, ¿esa es la ansiedad, ese personaje? Ese es el personaje de la ansiedad. Me gusta, está bien representado. Mucho meme con De Paul. Así. Claro. Hoy hubo meme con De Paul. Con el pelo de De Paul. Pobre Rodrigo. La ansiedad es una emoción más, no define nuestra identidad ni personalidad, somos seres complejos. Nos alerta de posibles peligros, preparándonos para enfrentarlos. Bien. A ver, me parece muy importante destacar que no define nuestra identidad. ¿Vieron que muchas veces hay personas que dicen, soy una persona ansiosa? Exacto. Como que se definen desde ese término. Todas las personas entonces seríamos personas ansiosas. Porque todas las personas contamos con ese estado anímico, por suerte, ¿no? Digo por suerte porque es esto de que nos organiza, nos prepara para la adaptación social, para la adaptación al medio. Si bien hay personas que se nombran de esta manera, digamos, no vendría a ser una característica de personalidad, sino como que más bien es esto, ¿no? Un estado anímico como cualquier otro, ¿no? Como podemos hablar de la alegría, de la tristeza, de la furia, que por ejemplo son otras de las emociones que aparecen en la película, que al principio eran protagonistas, y ahora, bueno, en esta segunda parte, la ansiedad es la que viene como a colmarlo todo, ¿no? Y ahí vamos a ver un montón de escenas de la película que nos vamos a contar, donde parece que es la ansiedad la que empieza a manejar la vida de la protagonista de la historia. Y el resto de las ansiedades, no, sino que de las emociones, intentan permanentemente poder refrenarla. Intentos fallidos, complicados, ahí viene como todas las aventuras de la película que empiezan a captar la atención de los más chicos, ¿no? De esto, de ir para un lado, intentar resolver. Bueno, no nos vamos a poner críticos sobre la película, no somos críticos de cine acá, pero sí me parece muy interesante algo que revela la película, que es lo que tiene que ver con la ansiedad en deportistas de alto rendimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque la protagonista, digamos que lo que intenta es entrar en un equipo de hockey. Ella ha jugado hockey hasta el momento durante varios años de su vida, y en este momento particular aparece como un partido muy importante. Y yo pensaba un poco en la final que estamos por atravesar este domingo contra Colombia. ¿Y qué pasa con los deportistas de alto rendimiento, no? ¿Cómo se les juega la ansiedad en esa esfera de su vida? Podemos decir que es una esfera de su vida, pero que para muchas personas es la más importante, ¿no? Ni hablar de los jugadores de la selección argentina, cómo se estarán preparando en estas instancias previas a un partido que sabemos que es una final, que es, digamos, vista por
gran parte del mundo, ¿no? Digamos, muchas personas van a estar prendidas a la tele viendo ese partido. Y lo que le pasa un poco a la protagonista de esta historia es que la ansiedad se le empieza a jugar en contra. Porque, a ver, sabemos que existe lo que es la psicología del deporte, que ha trabajado, produce muchísimo sobre cómo manejar las emociones a la hora de justamente llevar a cabo la práctica deportiva por la que tanto, digamos, se trabaja, ¿no? En la semana. Sabemos que los jugadores de alto rendimiento entrenan mucho, se capacitan, ¿no? Cuentan con valiosas herramientas para desenvolver su tarea, que no podemos olvidarnos es una tarea elegida desde el gusto, ¿no? Y la satisfacción. Bueno, ¿qué creen que le pasa al personaje en este momento de... Pierde, le va mal. A ver. Sí, le pasa algo malo. Sí. Que no puede manejar, que la ansiedad la maneja. Y un poco me pasa eso. Pero es un poco también lo que les pasó a los jugadores de la selección y que por eso tanto se empezó a hablar sobre la psicóloga del Dibu y la psicóloga de no sé qué otro jugador. Todos los planteles profesionales hoy por hoy tienen psicólogos o psicólogas como parte de su staff regular. Claro, pero bueno, en este caso en particular era qué le pasaba a él y cómo que lo pudo transmitir a la prensa, porque esto no había pasado anteriormente. Totalmente. De poner... a disposición de la población que él también tenía una psicóloga personal y que le pasaba esto y aquello. Creo que colaboró un poco con romper un tabú, ¿no? Sobre qué es ir al psicólogo, contar con ayuda profesional en estos casos y en todos, ¿no? El Dibu Martínez sabemos que es una figura, digamos, seguida por niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, es decir, un ídolo actual. Había muchos memes, ¿no? Después del partido, que es una nación sostenida por un arquero, decían incluso que está loco. Está loco porque yo creo que es el estereotipo de locura, ¿no? De una persona que exterioriza sus emociones, que después de atajar un penal baila de repente, que no tiene, digamos, al parecer, temores ante esto de revelar algo de sus emociones, ¿no? De cómo lo vive, de cómo lo trabaja, porque claramente sí aparece este rol de la psicóloga Dibu Martínez como una persona fundamental en su recorrido, en su trayectoria. Y es verdad que todos los planteles hoy en día cuentan con esta instancia, ¿no? Tan importante y fundamental. Bueno, en la película no se ve, digamos, nada relacionado a la psicología, o alguna persona o algún profesional que le ayude en cuanto a el tránsito de estas emociones, pero sí se la ve a ella como viviendo este partido incluso desde antes, ¿no? Porque ¿qué pasa con la ansiedad? Habíamos dicho que nos prepara para un tiempo futuro. Entonces ya días antes comienza como a presentarse distintos escenarios posibles que tienen como este tinte negativo de todo lo malo que le podría ocurrir. Y me parece que algo fundamental que trae la película, interesante, sobre todo para pensarnos en la adolescencia y en el tiempo que sigue, es que la protagonista comienza a descreer de su propio sistema de creencias. ¿Qué sería el sistema de creencias? Todo aquello que nos identifica, ¿no? Vendría a ser en la película. Podríamos decir rasgos de su personalidad, de su autoconocimiento, de quién es ella, ¿no? Ella dice, bueno, soy una buena persona, disfruto de este deporte que me gusta, pero de repente la ansiedad empieza a escalar tan alto, que ahí es donde por ahí hay que ponerle el ojo a la ansiedad, porque sí, es un estado anímico normal, pero ¿qué pasa cuando comienza a apoderarse, ¿no? De los estados mentales de una persona? Porque lo que aumenta con la ansiedad, y esto es algo que hemos dicho mucho acá, es la actividad del pensamiento. Entonces empieza a mostrar algo que me parece que muchos deportistas de alto rendimiento sufren lamentablemente, que es estas noches de insomnio, donde se va imaginando escenarios que tienen que ver con derrotas, con pasar vergüenza, con quedar, digamos, expuesta ante situaciones que no son deseadas, ni por ella ni por ningún deportista, ¿no? Y ante este escenario donde el sistema de creencias comienza como a caer, a trastabillar, el resto de las emociones quieren como colaborar, ¿no?
la alegría, el enfado, la tristeza, todas como queriendo refrenar algo que se vuelve un poco difícil. Y lo que pasa ahí es que empieza a mostrarse en este personaje algo similar a lo que podría llamarse un ataque de pánico. Uh-huh. Me parece que es interesante porque los jóvenes y las jóvenes que ven esta película pueden algunas sentirse identificadas con alguno de los episodios de la película. Y muy importante también el mensaje que muestran, porque ella empieza a comportarse de una manera diferente a la que lo hubiese hecho. Empieza como a darle la espalda a ciertas amistades que la han acompañado siempre. Empieza a descreer de sí misma y de repente empieza a pensar: no soy tan buena en este deporte que hago, no reúno las características necesarias. Y entonces comienza a apelar a otras formas de llegar o de alcanzar lo que sería la superación de las pruebas que la película le va poniendo, ¿no? Y de repente empieza como a ser desleal consigo misma. Tiene conductas antideportivas, incluso a la hora del juego, ¿no? De ir contra otras jugadoras, de ir fuerte hacia personas de su propio equipo, ¿no? Me parece interesante pensar en eso, en qué pasa a un sujeto, digamos, en estos momentos donde pareciera que el disfrute pasó a otro plano, o directamente desapareció de todo plano, donde ya no se está disfrutando de la práctica deportiva, del juego, y se pierde también esto de lo lúdico que tiene un deporte, ¿no? Que nos presenta como algo que nos gratifica, que nos emociona, que nos divierte, que de repente al ser en equipo también no podemos olvidarnos de el rol fundamental que cumplen los otros en ese juego, que de repente si puedo asociar, puedo tener mayores oportunidades de definir una pelota, si hablamos de estos deportes como el hockey, el fútbol. Y bueno, aparecen algunos rasgos característicos que ahí vi que estaban en pantalla y que los podemos compartir. A ver. Que, bueno, tienen que ver un poco con el personaje de la película, pero también con la vida de todas y todas las personas que sufren de ansiedad. Describimos palpitaciones, irritabilidad, sudoración excesiva, indigestión, dolor de cabeza, cansancio, preocupación constante, aprensividad e insomnio. Bueno, bien, esos son algunos de los rasgos que se empiezan a presentar en la protagonista y que se empiezan a presentar en las personas, ¿no? Cuando sufren estos episodios muy cotidianos, claro. Sí, algunos son mucho más cotidianos que otros, ¿no? Pero una pregunta, porque ¿hay que naturalizar estos, por ejemplo, ataques de pánico? Los ataques de pánico ya hablamos de un estado donde todo se desorganizó. Es decir, la angustia se le sumó a la ansiedad. Podemos hablar de esos dos rasgos que tiene el ataque de pánico. Desde la psicología, o más bien desde el psicoanálisis, lo pensamos como ataque de angustia, ¿sí? Comúnmente se le llama ataque de pánico, entonces lo nombramos de ese modo como para que podamos entendernos. Pero en sí es un episodio de mucha carga de angustia, ¿no? Ajá. Porque ¿qué pasa? Cuando la ansiedad nos pone frente a esto de no sé quién soy, porque de repente algo se desorganizó, refiriéndonos a la película y también a la vida, ¿no? Cuando este sistema de creencias cae, cuando de repente en vez de tener una voz positiva interna o escenarios positivos de lo que puede pasar son negativos, la angustia aparece, ¿no? Porque hay algo, digamos, hay un temor, hay algo que puedo anticipar que va a ocurrir que no es bueno, y entonces aparecen estas situaciones donde algo se desestabiliza. No está bueno naturalizarla, sino todo lo contrario. Poder poner el ojo y escuchar que hay algo que no está bien, ¿sí? Cuando no estoy disfrutando de un deporte que hago por elección, cuando de repente sufro más o hay un padecimiento a la hora del juego, o horas antes o días antes, cuando no puedo disfrutar, digamos, de escenarios que deberían ser satisfactorios, que deberían ser fuente de bienestar, porque cuando hablamos de deporte hablamos justamente de esto, ¿no? De algo que nos hace bien, que nos despeja de algunas otras exigencias que nos pone la vida, ¿no? Más relacionadas a lo laboral a veces. Me parece que no está bien naturalizarlas, sí por ahí conocer de dónde pueden venir, como para pedir ayuda profesional en caso de que sea necesario, que eso es algo que siempre tratamos de remarcar desde acá, ¿no? De pensar la salud mental como parte de lo que es la salud integral, y que a veces los síntomas físicos son los que más nos llaman la atención, pero que en realidad hubo un anticipo, ¿no?
en síntomas psíquicos, en malestar, en angustia permanente, en estados de ansiedad que se acrecentan, porque sí, es un estado normal, pero tiene que estar regulado, ¿no?, con el resto de las emociones. Por eso la película trata de dar un mensaje como de que todas las emociones importan y todas cumplen una función también adaptativa. Hablamos de adaptación al medio y adaptación del propio sistema, al sistema psíquico o aparato psíquico a lo que ocurre en su medio. Y algo me parece muy importante tener en cuenta es algo del tiempo y de la temporalidad. Porque, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es como esto de ponernos siempre el tiempo futuro por encima de lo que está pasando muchas veces. En la protagonista de la historia vemos que comienza a pensar más en el futuro y en entrar a un equipo, por ejemplo, y en la mirada de los otros y de la sanción que pueden darle los demás, que en el tiempo presente y también su pasado, ¿no? Porque justamente somos quienes somos, los adolescentes siguen siendo quienes son, más allá de los cambios que atraviesen, por una historización que se hace posible. Porque si miran hacia atrás pueden ver quiénes fueron. Uh-huh. Y en ese quiénes fueron se refleja algo de quiénes son y quiénes serán también, ¿no? En esta continuidad vital de la vida de toda persona, ¿no? De que más allá de los cambios que pueda presentar a lo largo de la vida, bueno, va a seguir siendo esa persona. Nadie va a desconocerla, ni la persona misma va a desconocerse en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es pensar la temporalidad. Y en la temporalidad, creo que es fundamental el hecho de poder tenernos paciencia en algunos procesos, ¿no? Procesos de aprendizaje, por ejemplo, que se juegan mucho en la adolescencia, ¿no? Que es un tiempo todavía donde hay cosas para aprender. Hay cosas para aprender también del sí mismo, ¿no? Del reconocimiento emocional, del saber identificar las emociones y hacia dónde nos pueden llevar. Y cuando ya estamos atravesando, digamos, ciertas barreras que nos pueden hacer sentir mal, donde es necesario pedir ayuda. Y no solo de un profesional, sino también de los otros cercanos, ¿no? Tener espacios de contención, instancias de contención, personas, ¿no? En los adolescentes se piensa mucho en las figuras parentales, ¿no? Los padres, que toman un lugar diferente al que tenían cuando... En la niñez. Cuando su hijo era niño o niña. Que puedan seguir acompañándolos como para que ese reconocimiento emocional esté también acompañado por un adulto, que les pueda señalar en qué instancia ellos pueden pedir ayuda. Uh-huh. Tenerse paciencia a sí mismos en esos momentos. Algo así como hablarse con dulzura, con amorosidad, ¿no? Cuando aparecen estos escenarios que tienen que ver mucho con la imaginación, porque hacen uso de nuestra imaginación para aparecer y para figurarse, y a veces para no dejarnos descansar, impedir el sueño y demás, poder revertir algo de todo esto que a veces no es tan consciente y a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque no vamos a decir que, bueno, estás ansioso, deja de estar ansioso. Bueno, no funciona de esa manera, lamentablemente. Sería muy sencillo que funcione de esa manera. Pero sí, a través del conocimiento se permite esto de contar con herramientas, que creo que es lo que se intenta trabajar con los jóvenes y adolescentes. Esto de brindarle herramientas que le permitan hacer en esos momentos, incluso en los momentos de más caos, de mayor desesperación, ¿no? Y cuando hablo del tiempo, de la importancia del tiempo, me refiero a esto de poder respirar de otra manera, poder entender que es algo pasajero, porque estos estados anímicos siempre son pasajeros. Nunca permanecemos en uno de ellos. Por eso hablamos de lo integral que tienen las emociones y cómo cada una es valiosa e importante en esta adaptación. Bueno, porque es temporal el pasaje por ese estado de ansiedad. Mediante el uso de herramientas, quizás pueda hacer que ese momento sea más corto. Mediante el pedir ayuda puedo salir de esa situación ansiógena que nos está llevando a atravesar muchos malestares físicos, psíquicos, emocionales. Y en esta caja de herramientas poder encontrar un autoconocimiento que nos permita esto, ¿no? Identificar y a partir de la identificación de las emociones poder hacer algo con ellas, trabajarlas. Es un sistema que se va complejizando, ¿no? Como decíamos, somos sujetos complejos. No podemos decir que somos una persona ansiosa.
No, porque somos un montón de otras emociones también. Ese aparato complejo con el que contamos a partir de la adolescencia y con el paso del tiempo, cada vez se complejiza más. Eso es algo interesante y me parece que tiene que ver con, bueno, en esto de que se complejiza también una persona puede, la misma persona, ¿no? Hacer algo mejor con ellas, ¿no? Por eso algo que también es importante destacarle a los adolescentes es cada vez vas a saber hacer mejor con esto que te pasa. Acá nos dicen, mira, habrá que ir a ver la peli y habrá que ir a terapia. Me encantó la columna de hoy. Nos dicen, peliculón, me re gustó, ya está en Extremio para ver en casa. Qué grande Extremio. María Elena de Barrio Norte. Tata. Y falta el laburo, les escucho con mate desde la cama, nos escribía Marga también, así que... Bueno, escuchada la les columna. mandamos un beso enorme. Recomendamos la peli, la recomendamos para los más jóvenes, para los más grandes, para los más chicos. Bien. Porque me parece que toca temas que está bueno pensar, Quiero charlar. saber el final ahora yo. No, ese spoiler. Bien. No lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Bien. No. Bien. Bueno, ¿quedó algo más por ahí para remarcar? No, bueno, un poco esto de... cuando hablamos de los deportes de alto rendimiento, también, digo, cada persona lo puede llevar a su propio mundo, ¿no? Quienes no practican deporte, siempre, digamos, tenemos que pensar en lo que hagamos y lo que elegimos hacer, que no pierda ese disfrute, ¿no? Y que cuando lo pierde, algo hay que revisar. Sea algo individual, sea algo grupal, cuando son cuestiones grupales. Bueno, hay algo que revisar porque esto que elegimos... Obviamente no siempre nos va a traer plena satisfacción y pleno goce porque no funciona de esa manera casi nada de nuestra vida, pero sí poder reencontrarnos con lo que nos hace bien, ¿no? Con lo que elegimos y seguimos eligiendo y con lo que podemos compartir con otros porque así se vuelve, creo, mucho más enriquecedor. Bien. Bueno, nada. Eso. Excelente, Juli. Gracias, como siempre. En 15 días nos encontramos. Nos vemos nuevamente. Gracias a ustedes. Esperemos que la temperatura esté un poquito más amigable, por favor, esperemos que así sea. Nosotros a todo esto nos tenemos que ir despidiendo, Clarín.